a Estatísticos, una producción audiovisual exclusiva para Mundo Valor, el canal de los avalúos. Una manera de expresar el contenido de la materia estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios para coadyuvar a la formación educativa del tasador panamericano. En este tip se expone 1. De la muestra, la población y el modelo de regresión lineal. 2. De la prueba de hipótesis. 3. De la significancia del parámetro asociado a la variable en un modelo de regresión lineal. La inferencia estadística, tal como se comentó en secuencias anteriores, se fundamenta en el análisis de la muestra para realizar las transferencias de las conclusiones del estudio a la población, considerando probabilidades de acierto y error. En este sentido, es de particular importancia para la validez de los resultados que se evalúe y controle el tamaño del error. Así como se ha hecho énfasis en diferenciar las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión entre la muestra y la población, en la tabla se expone una comparación de modelos de regresión lineal simple, esto es, tienen una sola variable independiente. Con respecto a la muestra, la ecuación del modelo es y sub i es igual a b0 más b1 por x sub i más ei, donde y sub i es la variable explicada, x sub i es la variable explicativa, b0, b1 son los estimadores de los parámetros beta 0 y beta 1. E sub i son los estimadores de epsilon sub i, esto es, los residuos del modelo. Para la población se tiene la misma ecuación, solo se diferencia en la utilización de las letras griegas en lugar de las españolas en minúsculas. Esta diferencia es muy importante cuando se presentan en un informe técnico de avalúo, para que el revisor pueda identificar el alcance de los resultados obtenidos. En forma general, siempre se utiliza el modelo proveniente de la muestra, vista la casi imposibilidad de recopilar todos los datos para una población. Aquí se presenta un caso particular para el uso correcto de los términos antes mencionados. Se trata de tasar un inmueble residencial en el sector este de Barquisimeto, Venezuela. En el mapa urbano del sector se hace la identificación gráfica. Entonces, se define la población para ese segmento de mercado inmobiliario. Viviendas nuevas y usadas que tengan 2 niveles o pisos, construcción tradicional y un buen estado de conservación. De ahí que para levantar los datos de la muestra, una vez conocidos los atributos de la población, se busca información del mercado primario y secundario de viviendas unifamiliares de 2 niveles localizadas en el sector a través de las fuentes de consulta, operaciones de compra-venta debidamente registradas y las ofertas publicadas. No siempre existe homogeneidad en los datos de mercado, por lo que es necesaria la aplicación de técnicas estadísticas para homogeneizar la muestra por medio del tratamiento científico. Ahora se presenta la ecuación de un modelo de regresión lineal múltiple. Para el caso del uso del modelo para estimar el valor inmobiliario de mercado, y sub i está representada por el precio total o el precio unitario que se recopila de las operaciones de compra-venta y ofertas observadas en el mercado inmobiliario. Los atributos de los inmuebles comparables están representados por las variables x sub i1 a x sub ik en cuanto a las características: área de terreno, área de construcción, habitación, baño, maletero. Para la condición, el estado de conservación, la calidad, el nivel del edificio o el número de unidades por nivel. Mientras que la externalidad están la localización, los servicios, el equipamiento o la distancia a un polo valorizante. Para conformar la base de datos del mercado inmobiliario, se tienen las siguientes alternativas. Datos de corte transversal, que consiste en recopilar datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo. Y el agrupamiento temporal de datos,
que es la combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo, pudiendo ser expresado en días, meses, trimestres o años. El proceso de validación de un modelo de regresión lineal es muy completo, sobre todo en lo que concierne a la correcta participación de una variable o un grupo de variables para explicar las variaciones de la variable respuesta. Por lo que es imprescindible conocer el procedimiento de la prueba de significancia individual del parámetro asociado a la variable en el modelado. En esta imagen se observa una tabla de variables donde hay 4 encabezados. De izquierda a derecha son variable, unidad de medición, descripción y tipo de variable. Por ejemplo, para área construida, su unidad de medición es el metro cuadrado. Se refiere al área total de construcción del inmueble. Y es una variable explicativa, cuantitativa, continua. Y así cada una de las variables. Información relevante que el tasador debe internalizar para el modelado. Pero las variables deben expresarse numéricamente, ya sean las cuantitativas como cualitativas, para conformar una base de datos. En esta imagen se presenta la tabla de datos de la muestra para este ejemplo de aplicación. Son 40 datos, son 9 variables explicativas y 2 explicadas. Sobre estas 2 últimas son las opciones que existen para el modelado. En esta oportunidad se seleccionó el precio total sobre metro cuadrado, esto es, el precio unitario del inmueble. A continuación, una vez realizado el cálculo de la regresión utilizando la instrucción Análisis de datos regresión del Excel, se presenta la salida, donde se observan los valores del coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación, el coeficiente de determinación ajustado, el error típico y el número de observaciones. Información inicial para la validación del modelo de regresión lineal. La ecuación de regresión tiene una forma aditiva, donde se observan los signos y magnitudes de los regresores o estimadores poblacionales que acompañan a cada una de las variables, incluyendo el término intersecto. En la siguiente tabla de información de regresores hay 5 columnas, de izquierda a derecha. Los encabezados son descripción, coeficientes, esto es magnitud del regresor con su signo. Error típico, se refiere a la desviación estándar. Estadístico es el resultado del estadístico de prueba. Y probabilidad. El contenido de esta columna, que se encierra en una elipse roja, representa un conjunto de valores individuales de porcentajes. En la salida están en decimales, que son la base para realizar la prueba de significancia individual para verificar si cada una de las variables son importantes para explicar las variaciones de la variable respuesta. Antes de abordar el procedimiento para verificar la significancia de los parámetros del modelo de regresión lineal, como parte de la aplicación del método científico, es muy importante hablar de la prueba de hipótesis, por lo cual se expondrán las siguientes definiciones. Hipótesis es la base de cualquier investigación o trabajo científico. En la hipótesis se plantea claramente la idea que el investigador tiene acerca del fenómeno que está estudiando. Toda hipótesis debe ser comprobada como cierta. Por ello es necesario realizar la llamada prueba de hipótesis, que es una regla que especifica si se puede rechazar o no se puede rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos con fundamento en la teoría de la probabilidad. Ahora, ¿cuántos tipos de hipótesis son? La prueba de hipótesis examina 2 hipótesis mutuamente excluyentes sobre una población: la hipótesis nula y la hipótesis
alternativa. Estos conceptos, como todos los anteriores, son muy importantes internalizar para la comprensión del tema. Se empieza con la hipótesis nula. Es una afirmación o enunciado tentativo que se realiza acerca del valor de un parámetro poblacional. Por lo general, una afirmación que el parámetro de la población tiene un valor específico. Se denota como H sub 0, mientras que la hipótesis alternativa es una afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es falsa. Se denota como H sub 1. Se reitera que para entender a cabalidad lo que de aquí en adelante se explicará, es muy importante internalizar los conceptos antes expuestos. Ahora se pasa a representar matemáticamente la parte conceptual con la intención de empezar la aplicación del procedimiento de la prueba a los parámetros del modelo de regresión lineal. Con esta tabla se inicia el procedimiento para la prueba de hipótesis de los parámetros poblacionales y decidir si participan o no en un modelo de regresión lineal, esto es, si son estadísticamente significativos. Para este primer caso, que es el que se utiliza generalmente en las pruebas de hipótesis para el modelado de precios o valores inmobiliarios, la hipótesis nula es la siguiente: H sub 0 beta K es igual a 0, esto es, el parámetro poblacional es igual a 0, contra la hipótesis alternativa H sub 1 beta K diferente de 0, el parámetro poblacional es diferente de 0. Existe una regla de decisión que involucra el estadístico de prueba T asterisco y el T tabulado. Este depende del nivel de significancia y de los grados de libertad. Sobre este último término, en el canal Mundo Valor hay un video titulado sobre los grados de libertad que se recomienda para saber de la importancia de este término. La regla de decisión es la siguiente: si en valor absoluto T asterisco K es mayor que T1 menos alfa medio N menos K menos 1, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. El tipo de prueba gráfica para la distribución de probabilidad es bilateral o de dos colas. En el caso de la significancia de los parámetros del modelo de regresión lineal, se utiliza la distribución T de Student. Así, en la quinta columna está el gráfico de la distribución donde se señalan las zonas de no rechazo y de rechazo. Para el siguiente caso, se plantea la hipótesis nula como H sub 0 beta K menor o igual a 0 contra la hipótesis alternativa H sub 1 beta K mayor a 0. La regla de decisión es T asterisco K mayor a T1 menos alfa N menos K menos 1, siendo una prueba unilateral o de una sola cola. Igualmente se presenta la curva de la distribución y las zonas de rechazo del lado derecho y de no rechazo. Para el tercer caso, H sub 0, beta K es mayor o igual a 0 contra H sub 1, beta K menor a 0, siendo la regla de decisión T asterisco K menor a T1 menos alfa N menos K menos 1, siendo igualmente una prueba unilateral de una sola cola con la zona de rechazo del lado izquierdo de la curva de la función de distribución asociada a la prueba. Hasta aquí parece un poco abstracto, pero ánimo, seguro que con más definiciones, ejemplos y ejercicios se complementará esta etapa de aprendizaje tan importante
del análisis de resultados del modelo de regresión lineal. Continuando con las definiciones, ahora se presentan dos conceptos básicos y una tabla de decisión. Se empieza con el nivel de significancia, que es la probabilidad de error al decidir rechazar la hipótesis nula asumiendo que es verdadera. Se denota con la letra griega alfa, mientras que la probabilidad de la decisión correcta es igual a 1 menos alfa. En otras palabras, el tasador asume para la prueba que se puede equivocar, con un porcentaje que establece previo a realizar la prueba de los parámetros para conocer si participan las variables definitivamente en el modelo o por el contrario debe retirarse del mismo. En cuanto a los errores, se dice que en la prueba de hipótesis siempre existe la posibilidad de cometer errores y son de dos tipos. Si rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera, se comete un error tipo 1. La probabilidad de cometer este tipo de error se denota como alfa igual a la probabilidad de rechazar h sub 0 cuando h sub 0 es verdadera. Cuando la hipótesis nula es falsa y no se rechaza, se comete un error tipo 2. La probabilidad de cometer este tipo de error se denota como beta igual a la probabilidad no rechazar h sub 0 cuando h sub 0 es falsa. A los efectos de la identificación correcta, el nivel de significancia es igual a la probabilidad de cometer un error tipo 1. A los efectos de resumir lo antes expuesto sobre población, muestra, prueba de hipótesis, hipótesis nula, las decisiones de rechazo y no rechazo, la significancia, los tipos de errores, se presenta la siguiente tabla denominada tabla de decisión población muestra para los resultados de la prueba de hipótesis. En la tabla hay 3 columnas, una que contiene información sobre la decisión basada en la evidencia muestral, mientras que las otras 2 contienen la realidad de la información que se debe comprobar con la prueba de hipótesis. Entonces, la interpretación es la siguiente. Si se asume que la hipótesis nula es verdadera en la población, pero según las evidencias de la muestra no se rechaza h sub 0, entonces la decisión es correcta y la probabilidad es 1 menos alfa. Ahora, si la información real de la población señala que h sub 0 es verdadera y ante la evidencia muestral se rechaza h sub 0, se está cometiendo un error tipo 1. Probabilidad es igual a alfa, esto es, al nivel de significancia. De esta manera se procede cuando la información poblacional se dice que h sub 0 es falsa. Si no se rechaza h sub 0, se comete el error tipo 2, siendo la probabilidad igual a beta. Mientras si se rechaza h sub 0, la decisión es correcta y la probabilidad asociada es 1 menos beta. En el procedimiento para la prueba de significancia individual en el modelo de regresión lineal, el tasador debe estar pendiente del contenido de la columna que se enmarca en la elipse roja, recordando que el hecho de que se cometa un error no significa que se invalida la prueba, por el contrario, es la situación correcta, ya que en una de las reglas de decisión, la probabilidad de la evidencia muestral, esto es, valor P, debe compararse con el nivel de significancia. Más adelante se expondrá con más detalle este procedimiento. Con todas las definiciones y pruebas de decisión, se formaliza la secuencia para explicar la significancia individual de los parámetros beta del modelo de regresión lineal. Se comienza con otra definición, ya que en toda prueba de hipótesis es necesario contar con un estadístico de prueba, que es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra, cuyos valores se comparan con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Gráficamente representa un punto en el eje horizontal de la distribución de probabilidad asociada a la prueba y se utiliza para determinar el valor P, que representa la zona de probabilidad de rechazo de la hipótesis nula.
Esta es la ecuación muestral de estimación del modelo de regresión lineal múltiple, que tiene un intersecto, estimadores poblacionales o regresores y las variables que participan en el modelo. A partir de la información de B0, B1 y BK, se permite validar los parámetros poblacionales beta0, beta1, beta-K. Por ello, es necesario realizar la prueba estadística con fundamento en un estadístico de prueba. En esta tabla están las ecuaciones y fórmulas necesarias para calcular el estadístico de prueba denotado como T asterisco, que es igual a BK, valor o magnitud del regresor de la ecuación muestral, dividido entre la desviación del regresor, cuya expresión es S de BK es igual a S sub E, que multiplica a 1 sobre la raíz cuadrada de X sub I menos la media elevado al cuadrado. Esta fórmula depende de la desviación del modelo S sub E, que es igual a la raíz cuadrada del cociente entre el numerador, la sumatoria de Y sub I menos Y sub I cachucha elevado al cuadrado, sobre el denominador n menos k menos 1, que son los grados de libertad. Todos los valores de las variables medias y grados de libertad son conocidos antes y después de calculado el modelo de regresión, que generalmente se identifican en las salidas de los programas estadísticos. Por ello, lo más importante es la interpretación de los resultados para las debidas comparaciones en las pruebas. Además del estadístico de prueba, hay que tener una curva de distribución o una función de probabilidad asociada. En este caso, se utiliza la distribución de probabilidad T de Student, que tiene la siguiente forma, en donde se han señalado dos zonas o regiones de rechazo de H sub 0 y la zona o región de no rechazo de H sub 0, así como el T tabulado, un punto que depende del nivel de significancia y de los grados de libertad. En la siguiente tabla están los valores de los puntos críticos que han sido tabulados para diferentes niveles de significancia o niveles de confianza y grados de libertad. Puntos que deben ser comparados con el T asterisco de la prueba. Más adelante se hace un ejemplo para utilizar la tabla e igualmente las instrucciones de Excel para la determinación tanto en los puntos críticos como las probabilidades valor P. En cuanto a la regla de decisión, es directa la comparación. Si T asterisco es mayor que el T tabulado o el valor P es menor que el nivel de significancia alfa, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el parámetro es estadísticamente significativo. La variable asociada es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente o explicada. Por tanto, debe permanecer en el modelo. En cuanto al procedimiento para comprobar la significancia individual de los parámetros beta, se presenta el paso a paso para la prueba de hipótesis en un modelo de regresión lineal. 1. Planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula es H sub 0, beta k igual a 0, esto es, la variable X sub I k no es importante para explicar el fenómeno en estudio, en este caso, el precio unitario o total inmobiliario. Contra la hipótesis alternativa H sub 1, beta k diferente de 0, esto es, la variable X y K es importante y debe permanecer en el modelo. 2. Nivel de significancia o probabilidad de cometer error tipo 1. Corresponde a alfa igual la probabilidad de rechazar H sub 0 siendo H sub 0 verdadero. En la bibliografía y en general en los programas de estadísticos se asume como 5% o 0,05. Más adelante se expondrá otros valores basados en normas de avalúos. 3. Estadístico de prueba. Ya la fórmula se expuso anteriormente, mientras que el tipo de prueba es bilateral o de dos colas. 4. Regla de decisión. La primera, el valor absoluto de T asterisco K debe ser mayor a
T1 menos alfa medio, N menos K menos 1, esto es el T tabulado. Y la segunda, el valor P debe ser menor al nivel de significancia alfa. 5. Decisión. Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Ahora bien, con el objeto de afianzar la parte teórica del procedimiento de prueba de hipótesis se presenta la comprobación numérica. Luego de realizado el cálculo del modelo de regresión lineal, se presentan los resultados comenzando con las estadísticas de la regresión. A seguir, se presenta parte del análisis de varianza, conocida como ANOVA, que se expondrá posteriormente y ampliamente cuando se trate el tema de la significancia global del modelo, donde se observan los grados de libertad. Como último recurso, se presenta una tabla que contiene las variables, sus coeficientes, el estadístico T, la desviación y la probabilidad. De toda esta información, en realidad, ¿qué se utiliza para el fundamento numérico de la prueba? En letras de color rojo que se agregan a los cuadros y tablas, se tiene que representan a n número de observaciones, en este caso igual a 40, n menos k menos 1 grados de libertad de los residuos, determinando restando a 40 el número de variables independientes, en este caso 9 y 1, para un total de 30 grados de libertad. Los coeficientes de la tabla corresponden a los valores de los estimadores poblacionales BK. El error típico es la desviación del regresor, SBK. El estadístico T es igual al TK asterisco y la probabilidad es el valor PK. Todos esos valores son claves para realizar los cálculos en forma manual. En primer lugar, se hace el cálculo del estadístico de prueba. El valor absoluto de T asterisco 1 es igual a B1 sobre SB1, que es igual a menos 2,789286 dividido entre 0,5736437 y dando como resultado 4,86. Para determinar el T crítico tabulado, es necesario asumir el nivel de confianza alfa, en este caso es igual al 5%, y contar con los grados de libertad, que son 30. Así, el T tabulado es T097530, que se extrae de la tabla de distribución T-de-Student, entrando con el nivel de significancia 5% y con los grados de libertad 30, obteniéndose un T crítico igual a 2,042. Aplicando la regla de decisión 1 para el rechazo de la hipótesis nula, el valor absoluto de T asterisco 1 debe ser mayor que T1 menos alfa media N menos K menos 1. En este caso, 4,86 es mayor que 2,042. Para la regla de decisión 2 y para el rechazo de la hipótesis nula, el valor P1 debe ser menor que alfa. En este caso, 0,0000344 es menor que 0,05. Decisión. T asterisco 1 calculado es mayor que el T 0,97530 y el valor P1 es menor que el nivel de significancia del 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, el parámetro
es estadísticamente significativo y la variable área construida es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente. Para el caso 2, en la secuencia se ha desplegado toda la información general del caso 1. Entonces se procede a comprobar manualmente el cálculo de T*2, que resulta de dividir el coeficiente B2 entre su desviación SB2, obteniéndose como resultado 0,61. Para la regla de decisión 1, 0,61 es menor que 2,042. Para la regla de decisión 2, valor P2 es igual a 0,5451892 mayor que 0,05. En cuanto a la decisión, T*2 calculado es menor que el T097530 tabulado y el valor P2 es mayor que alfa, por lo que no se rechaza la hipótesis nula, de modo que el parámetro no es estadísticamente significativo y la variable área de la parcela asociada al estimador poblacional B2 no es importante para explicar las variaciones de la variable dependiente o explicada. Hasta esta secuencia se ha presentado la parte numérica de la prueba de hipótesis para tomar la decisión, de manera que ahora se presenta la función de distribución de probabilidad T-Student, en donde se ha indicado el T crítico 2,042, destacándose también el T*1 igual a 4,86 asociado al valor P1 localizado en la región de rechazo, mientras que T*2 igual a 0,61 está en la región de no rechazo de la hipótesis nula. En las secuencias anteriores, en forma manual, apoyándose en la tabla de la distribución T-Student, se determinó el T crítico. Ahora bien, utilizando la función INB.T.2C, probabilidad, grados de libertad del Excel, se realiza el cálculo, introduciendo primero la probabilidad en decimales alfa igual a 0,05 y los grados de libertad 30, automáticamente se calcula el T crítico, como se ve en la salida de la función del Excel. Igualmente, se puede calcular el valor P utilizando la función estadística distr.t.2c entre paréntesis x grados de libertad. Para el primer caso, en la pantalla superior, argumento de la función se introduce x, que es el T*1 igual a 4,86 y los grados de libertad 30, obteniéndose valor P1 igual a 0.000344. Para el segundo caso, se introduce el valor de T*2 igual a 0,61 y los 30 grados de libertad, obteniéndose 0,5451892, que es el valor P2. Como se vio en la salida del Excel, en el cuadro de variables ya se hizo automáticamente el cálculo, que al igual lo hacen todos los programas estadísticos que hay en el mercado. De manera que el tasador le resta la tarea de interpretar los resultados para tomar la decisión para la prueba de hipótesis y por ende de la significancia individual del parámetro en el modelo de regresión lineal. En esta secuencia se presenta la salida del programa SysDea, pantalla completa, de manera tal que para una mejor visualización se hace un zoom en donde se enmarcan los valores de los estadísticos de prueba y las significancias para cada uno de los regresores. Se evidencia que al nivel de significancia alfa igual al 5%, los únicos parámetros estadísticamente significativos del modelo de regresión lineal corresponden a las variables área construida, calidad y evento. Al respecto, ¿qué recomienda el cuerpo de la norma NBR 14653-2 sobre la tolerancia para el error
tipo 1 al realizar la prueba de hipótesis. En la siguiente secuencia se expone la respuesta. La norma brasileña NBR 14653-2 en el ítem 5 de la tabla 1, grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal, indica el nivel de significancia alfa máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor, suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad. Para el grado de fundamentación 3 es 10%, para el grado 2 20% y para el grado 1 30%. En esta imagen se muestra nuevamente la distribución de probabilidad de Student, donde se señalan las regiones de rechazo y no rechazo de la hipótesis nula H0, donde se muestra la mitad del nivel de significancia en las dos colas de la distribución. A los efectos de citar ejemplos para ilustrar el contenido del ítem 5 de la tabla 1 antes citada, se tiene: caso 1. Todas las significancias de los regresores son menores que alfa igual 10%. Se cumple con el grado de fundamentación 3. Caso 2. Dos regresores tienen significancias mayores a alfa igual a 10% y menores a 20%. Se cumple con el grado de fundamentación 2. Caso 3. Dos regresores tienen significancias mayores al 20%, pero menores al 30%. Se cumple con el grado de fundamentación 1. Para el caso 4, uno de los regresores tiene una significancia mayor a 30%. Por tanto, no cumple con lo establecido en la norma, esto es, no tiene grado de fundamentación. Se recomienda al tasador estar atento a la selección del nivel de significancia en las pruebas de hipótesis y entender que para el caso de los modelos de regresión lineal, para determinar el valor inmobiliario de mercado, hay que tener tolerancia tal como lo establece la norma brasileña antes citada. En el próximo tip de la serie se presentará la prueba de significancia global del modelo de regresión lineal. Hasta aquí la presentación de este tip, esperando que el contenido de este video contribuya con el acervo técnico del tasador panamericano. Si te pareció interesante, por favor, dar un like y recomiéndalo a todas las personas interesadas y comprometidas en el tema de la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios. No olvides suscribirte al canal para recibir más videos de esta serie. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.